decíamos que la dinámica, ¿verdad? Es un concepto que lo analizamos ahí en la parte de cinemática, ¿verdad? Porque la cinemática y la dinámica forman parte de la mecánica. Entonces, la dinámica es una parte de la mecánica que se encarga del estudio de las causas del movimiento y las modificaciones que puede tener un movimiento. Ahora, las causas del movimiento son fuerzas. Es decir, al final recurrimos a investigar cuáles son las fuerzas que producen el movimiento o que son capaces de modificar el movimiento. Entonces, lo primero es dar una idea del concepto de fuerza, una idea así como escueta, ¿verdad? Para que sea captada de inmediato, ¿verdad? Vamos a decir que fuerza es la interacción entre un objeto y su entorno. ¿Qué es eso? Digamos que este es el objeto. Puede ser una pelota, puede ser un bloque de masa M, puede ser cualquier cuerpo en general. Todo lo que está en los alrededores de este objeto se llama entorno. El entorno son todas las, digamos, todo lo que rodea el cuerpo. Quiere decir que este término también se conoce como alrededores o medio ambiente. Son los términos que se ocupan. Ahora, entre el objeto y el entorno hay una interacción. Yo lo señalo así, doble flecha. El entorno interactúa con el objeto y el objeto interactúa simultáneamente con el entorno. Ahora, debemos de dar la idea simple de que es una interacción. Una interacción es la influencia entre los objetos, la influencia que se ejerce mutuamente. Digamos que la pizarra es un objeto, ¿verdad? Si yo le pego con el puño, interactúo con la pizarra. Entonces ahí se originan fuerzas. Fuerzas que actúan en la pizarra y fuerzas que actúan en mi mano. Vamos a plantearnos un concepto importante que se llama naturaleza de las fuerzas. La física acepta, digamos, algunos tipos de fuerzas que le llama fuerzas fundamentales. Por ejemplo, la fuerza gravitacional.
La fuerza gravitacional o fuerza gravitatoria, dicen algunos textos, ¿verdad? Se da entre objetos, entre masas. Se conocen solo fuerzas de tipo atractivo entre las masas, entre los cuerpos, entre los objetos como por ejemplo la Tierra y la Luna. Hay fuerza gravitacional. De atracción, no se conocen fuerzas de repulsión. Otro tipo de fuerza importante es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se origina entre objetos que poseen carga eléctrica. Vamos a poner acá entre objetos con carga eléctrica. Los objetos que tienen carga eléctrica pueden ser que tengan carga negativa o que tengan carga positiva. Dos objetos que tienen cargas del mismo signo, ¿verdad? O dos objetos que tienen cargas de signo contrario. En ese caso, se da, si son signos contrarios, la atracción, si son del mismo signo, la repulsión. Aquí sí tenemos fuerzas de atracción y de repulsión en esa interacción. Está la fuerza magnética. La fuerza magnética ocurre entre cuerpos que tienen esa propiedad, que se llama magnetismo, ¿verdad? Esa propiedad. Entonces, cuando hablamos de fuerza magnética, es entre objetos con propiedades magnéticas. Un imán puede traer un trozo de hierro pequeño, digamos. Entonces ahí en ese caso también, ¿verdad? Hay fuerzas de atracción y de repulsión. Estas dos fuerzas dan origen a las fuerzas electromagnéticas, la unión de dos, eléctrica y magnética, da la fuerza electromagnética. De tal manera que esta fuerza y esta ya unida como electromagnética forman parte de la mecánica clásica, que es la mecánica de Newton. Son el tipo de fuerzas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Este tipo de fuerzas normalmente se trabajan en el curso de física 3 y este tipo de fuerzas se trabajan en el curso de física 1 y también en física 3 por ahí, ¿verdad? Dependiendo del fenómeno que se va a analizar. Entonces todo esto es lo que se llama la física clásica de Newton, ¿verdad? Pero hay otras fuerzas que son importantes. En el caso de las fuerzas nucleares, ahí entramos en la parte de la física moderna, que es un curso aparte, ¿verdad? Pero vale la pena mencionarlo como fuerzas fundamentales.
Una fuerza nuclear débil es aquella que ocurre en los procesos de desintegración radiactiva para materiales que tienen átomos inestables. Una fuerza nuclear fuerte es aquella que trata de mantener unidas las partículas subatómicas, por ejemplo, fundamentales. Los protones y los neutrones que están en el núcleo y los electrones que están en los diferentes niveles de energía alrededor del núcleo del átomo. Ese tipo de fuerzas hacen que el átomo sea estable, ¿verdad? Entonces ustedes ven que estas dos las mencionamos, pero se estudia en un curso de física moderna. Y esto se estudia en la física clásica, la física de Newton, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mencionar este tipo de fuerzas, ¿verdad? Para tener una idea. Pero además, hay otro tipo de fuerzas de interés. Hay unas fuerzas que requieren del contacto físico entre los objetos. Aquí vamos a encontrar fuerzas que están separadas, es decir, los objetos están separados una distancia, que se llaman fuerzas de acción a distancia. Cuando hablamos de fuerzas de contacto, quiere decir que dos objetos se van a poner en contacto. Es decir, desarrollando la interacción. Por ejemplo, la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza de contacto. Le ponemos a un objeto un cable y lo jalamos. Ahí ejercemos una tensión en el cable. Entonces es un contacto directo. Hay fuerzas como empujar un vehículo que se ha quedado, ¿verdad? Un empujón. En el deporte también hay interacción entre los jugadores, ¿verdad? Hay empujones, hay fuerzas entre ellos. Y tirones, tirar. Es otro tipo de fuerzas, ¿verdad? Tenemos la fuerza de fricción entre dos superficies y es una fuerza paralela a la superficie, fuerza de fricción. La fuerza de fricción se da cuando dos superficies están en contacto y entran en movimiento relativo, una respecto de la otra. Es una fuerza paralela a la superficie. Esa es la fuerza de fricción. Está la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Es la fuerza que la superficie hace sobre cualquier objeto que se encuentre sobre ella. Es la fuerza normal. No, normal quiere decir perpendicular, en ese caso a la superficie. ¿Bien? Ahí vemos una gama de fuerzas que son fundamentales en la naturaleza y las otras que son fuerzas de contacto, en donde se da la interacción y que nos interesa estudiar. Bien, dicho eso, vamos a hablar un poquito ahí de la medida y representación de una fuerza, ¿verdad?
medida y representación de una fuerza. Vamos a hablar de la representación primero, porque es algo que ya conocemos. Experimentalmente se ha demostrado que las fuerzas se comportan como vectores. Es decir, fuerzas se comportan es decir, tienen una magnitud, tienen una dirección y además un punto de aplicación. Quiere decir que aquí nos va a servir todo lo que vimos en vectores. Cuando advertíamos que esta es una cantidad escalar, esta es una cantidad vectorial y ahí aparecía la fuerza. Las fuerzas se pueden operar y necesariamente tenemos que hacerlo en este tema a través de reglas del álgebra vectorial, como la suma de vectores, por ejemplo, fuerza. O sea que aplicamos el álgebra vectorial con la suma de varias fuerzas. Con la suma de varias fuerzas. Es decir, cuando yo tengo varias fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo, yo las puedo sumar para saber cuál es la fuerza total, neta o resultante que actúa sobre ese objeto. ¿Cómo voy a hacer? Aplicar las reglas de la suma de vectores. ¿Bien? Aplicar las reglas de la suma de vectores que ya lo estudiamos. ¿Bien? Entonces esa sería como la representación de una fuerza. Gráficamente la fuerza la representamos por un segmento de recta dirigida que tiene magnitud y tiene dirección. Todo eso pues ya está estudiado, digamos, ya lo vimos. Ahora, nos corresponde hablar un poquito de la medida de una fuerza. O sea, las fuerzas se miden con un instrumento que se llama balanza de resorte o conocido antiguamente como dinamómetro. ¿Sí? Hoy se usa más el término balanza de resorte. Anteriormente, pues usábamos los términos como dinamómetro, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, para medir una fuerza usamos ese instrumento que se llama balanza de resorte o dinamómetro. Ahora, el diseño de este instrumento, pasa porque como el instrumento tiene un resorte, ese resorte hay que calibrarlo para determinar una escala. Los dinamómetros tienen una escala uniforme, o sea, cada división de la escala tiene el mismo valor.
Entonces lo que se hace al calibrar el resorte es ocupar una relación de tipo lineal, y eso es la ley de Hooke, que solo la voy a mencionar más adelante. Estudiamos en la parte de energía la ley de Hooke. La ley de Hooke relaciona la fuerza aplicada y la deformación. Son proporcionales. Son proporcionales. Entonces, si se usa la ley de Hooke, debe de limitarse, digamos, a una relación lineal que es el límite elástico del material. Una vez se ha diseñado eso, ya se puede elaborar la escala, y así vamos a encontrar, por ejemplo, dinamómetros que van de 0 a 1 newton. No lo podemos sobrecargar con 2, ni 3, ni 4 newton en el laboratorio. Dinamómetros que van de 0 a 100. Entonces 100 es el límite de elasticidad ahí, lineal del resorte. Si usted le pone 200, va a deformar el resorte en forma permanente. O sea, dañó el instrumento de medida. Entonces cada instrumento de medida tiene su propia capacidad. Muchos pues se dañan cuando se excede esa capacidad, y es el caso de los dinamómetros. Entonces, para medir la fuerza se necesita tener instrumentos que se llama balanza de resorte, que tienen un resorte calibrado en una relación de tipo lineal. Entonces ahí tenemos la representación y la medida de una fuerza. Ahora, en el sistema internacional, la unidad de fuerza, ¿verdad?, porque los instrumentos vienen muchas veces, una escala la tienen en el sistema internacional de unidades, la fuerza se mide en newton, se escribe con minúsculas, porque es el nombre de la unidad, y se simboliza por una N mayúscula, su nombre propio, es el nombre de Newton, de Isaac Newton. También se usa en otros sistemas, en los dinamómetros, ¿verdad? A veces viene en gramos, pero es un sistema técnico, de tal manera que esos son gramos fuerza. Entonces uno, cuando va a medir una fuerza, define en qué escala trabajar. Pues está de moda trabajar en el sistema internacional y normalmente trabajamos en newton. Hay una escala que le da la precisión al instrumento, ¿verdad? Hay instrumentos de punto 2 en punto 2, hay instrumentos de 1 en 1 y así sucesivamente. Entonces hay una gama de dinamómetros que yo debo de escoger para poder medir fuerza dependiendo de su tamaño, de su intensidad. Si sobre un cuerpo actúan muchas fuerzas, nosotros podemos sumar esas fuerzas para obtener una fuerza total, una fuerza resultante también se llama, o fuerza neta, ¿verdad? Entonces dice fuerza neta o fuerza resultante. Sean F1, F2, F3, F enésima, las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Cuando yo voy a sumar estas fuerzas,
La fuerza total, la fuerza neta, la fuerza resultante, la represento como sumatoria de fuerzas. Esa es la fuerza total, neta o resultante, es la suma de todas, ¿no? Esa es una suma vectorial, ¿verdad? Pero también me puede interesar sumar fuerzas en X, ¿verdad? En forma escalar. ¿Y qué tal si estoy trabajando fuerzas en el plano, verdad? Entonces, me va a interesar hacer una suma de fuerzas en Y. Si estoy en el espacio, una suma de fuerzas en Z, entonces vamos a tener las tres, ¿verdad? Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Ese trabajo de sumar fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en Z, ¿verdad? Es un trabajo de tipo escalar. Un trabajo de tipo escalar. Y cuando trabajamos en forma escalar, a lo largo de una sola dirección, recordémonos que ahí colocamos los signos, ¿verdad? Entonces esto es útil. Estas son las componentes escalares de el vector fuerza resultante o fuerza neta o fuerza total. Las fuerzas actúan sobre un objeto, ¿verdad? Y entonces al final de que yo sume las fuerzas, puede ser que la suma de fuerzas me dé igual a cero. En forma vectorial se cierra el polígono, la resultante es cero. Ah, bueno, el análisis de la suma de fuerzas igual a cero tiene una connotación, ¿verdad? Pero puede ser que al sumar las fuerzas no me dé cero, me dé un valor. Más adelante que veamos el análisis, tiene otra connotación, otra interpretación. Entonces, es interesante que aquí vamos a ocupar la parte de vectores que hemos estudiado, ¿verdad? Sumar fuerzas a lo largo de X, sumar fuerzas a lo largo de Y, hacer la composición del vector para obtener el vector fuerza resultante total, que tiene magnitud y tiene una dirección. Y está ubicada en un cuadrante, en ese caso del plano, o está en el espacio. Hay un concepto importante, ¿verdad?, que se llama diagrama de cuerpo libre. Cuando yo escojo un objeto y represento sobre el objeto todas las fuerzas que actúan sobre él, a eso le denomino diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Voy a poner un par de ejemplos. Supongo que es un cuerpo que se encuentra en una superficie horizontal y está en reposo.
Entonces ahí prácticamente tenemos dos fuerzas que están actuando. La fuerza con que la Tierra lo atrae, la fuerza con que la Tierra atrae ese objeto próximo a su superficie, que se llama peso o fuerza gravitacional. Es el famoso M por G que usamos con mucha frecuencia. Pero también la superficie ejerce una fuerza sobre el cuerpo que se llama fuerza normal, porque es perpendicular a la superficie. Como usamos el símbolo N mayúscula para Newton, símbolo de la unidad de fuerza, N minúscula me representa la fuerza normal. Ahí estoy representando la fuerza que actúa. Pero yo debo de plantearme un par de ejes coordenados X, Y. De tal manera que coloque yo el bloque por acá. Por comodidad, el peso lo voy a colocar acá. Y la fuerza normal de esta manera. Entonces, si está en reposo, el tamaño de esta fuerza y el tamaño de esta fuerza deben de ser iguales. Pero tienen direcciones contrarias y actúan sobre el mismo objeto. Esto es lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Cada vez que se hace, yo lo pongo así. ¿Ya? Para no escribir toda la frase. DCL, diagrama de cuerpo libre. ¿Sobre qué objeto? Sobre la masa M. Esta es la masa M. Entonces aquí le pongo M. Esa es una forma, ¿no? Pero también puedo tener un sistema de cuerdas que sostiene un cuerpo y están en equilibrio, por ejemplo, ¿verdad? Vale, ese es otro caso de un sistema de cuerdas que sostiene ese bloque que tiene una masa M. De tal manera que este punto... Dígame. Dígame. Disculpe. El diagrama de cuerpo libre en el primer ejemplo es la masa situada ya en el plano o los dos esquemas. No. Las fuerzas están actuando sobre el bloque de masa M. Entonces pongo el bloque en el diagrama, ¿no? Eso es lo que se estila. En un momento dado, por comodidad, podemos poner un punto también, ¿verdad? Algunos libros lo han hecho en el pasado de esa manera, y no es que esté malo, sino que por supuesto que un bloque es un rectángulo que represento, pero ¿qué tal si es una lámpara colgante? No podemos dibujarla en la pizarra, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la lámpara colgante la puedo representar por un punto, pero sobre ese punto están actuando las fuerzas. No sé si me explico. O sea, ese es el diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M. Ok, muchas gracias. En el caso aquel, ahí tenemos la convergencia de tres cuerdas, A, B y C. Y ese punto que está ahí se llama nudo. Sobre el nudo, B ejerce una fuerza de tensión, A ejerce una fuerza de tensión y C ejerce una fuerza de tensión. Entonces, el diagrama del cuerpo libre en el nudo. Aquí, como este es un punto, hago esto. Esta es una fuerza de tensión.
transmite a lo largo del cable. Esta es una fuerza de tensión. Entonces le pongo vector. Tiene un tamaño y tiene dirección. Alfa, beta. Y aquí hay un ángulo. Este es un ángulo. Pero hay una tensión en el cable C. Ahora, si esto está en reposo, en equilibrio, la tensión en C es igual al peso mg. La tensión en C es igual a mg igual a W, que es el peso que conocemos como peso real, ¿verdad? Medido con el dinamómetro en el aire, ¿verdad? Una pregunta, disculpe, y eso del peso siempre, bueno, de la tensión C en este caso siempre va a ser igual al peso, o solo será igual cuando esté en reposo el cuerpo. Que ahí depende del problema. O sea, yo estoy planteando un sistema de cuerdas en estado de equilibrio. Entonces, nosotros no podemos generalizar así, ¿verdad? Sin saber cuál es el sistema mecánico que estamos analizando, ¿verdad? Para este, si usted hace, ahí puedo hacer otro diagrama de cuerpo libre para que quede más claro. O sea que en ese caso yo puedo perfectamente hacer este diagrama de cuerpo libre en el nudo y ponerle que sucede y después hago el diagrama en el bloque, en donde está la tensión y el peso. Si está en reposo, está en equilibrio, estado de equilibrio, pero la tensión es igual al peso. No puede ser una mayor que la otra, porque si el peso fuera mayor que la tensión del cable C, se rompe. ¿Ya? Entonces ahí entendemos que la tensión en C es igual al peso, por eso lo puse de una sola vez ahí. Muchas veces así se estila, ¿verdad? Escribirlo de una sola vez, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de ejemplos, pero en aras del tiempo, ¿verdad? En aras del tiempo lo limitamos, ¿verdad? Es decir, podría poner más ejemplos, por supuesto. Pero la idea es decir que el diagrama del cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas que actúan en un mismo cuerpo. En un mismo cuerpo. En el nudo hay fuerzas. En el bloque hay fuerzas. Entonces ahí tengo dos diagramas de cuerpo libre realmente. Pero cuando avanzamos, de una vez sabemos nosotros que la tensión en C es igual al peso que sostiene, ¿verdad? Bien, hasta ahí tenemos como una especie de introducción teórica, conceptual de todos los términos que manejamos en las leyes de la dinámica, ¿verdad? En la dinámica nosotros podemos plantear tres leyes
O sea, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. ¿Verdad? Entonces, normalmente los textos se refieren a las leyes de Newton del movimiento. Hay unos que, como son traducciones no tan adecuadas, dicen leyes del movimiento de Newton. Desde mi punto de vista no es correcto, porque yo no sé cómo se movía Newton. Lo que sí sé es que las leyes de él sirven para estudiar el movimiento. Leyes de Newton del movimiento. Son 3 leyes. La primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Cada una de ellas está asociada con alguna propiedad, con alguna característica. Por ejemplo, la primera ley de Newton se conoce también como ley de inercia. Se conoce como ley de inercia, la primera ley de Newton. Entonces, al final, por esa propiedad, es que la primera ley de Newton define los marcos inerciales. Los marcos de referencia nos sirven para saber cuál es la posición y analizar el movimiento de un objeto. En este caso, como la ley de inercia está relacionada con la primera ley de Newton, la primera ley de Newton define también los marcos de referencia inerciales o no acelerados, o sea que pueden estar en reposo o moverse con velocidad constante. ¿Verdad? Porque hay otros marcos de referencia que son acelerados. Esos no los ocupamos en el curso que nosotros damos, solamente marcos de referencia inerciales. La tercera ley de Newton está relacionado al par acción-reacción. Y la segunda ley de Newton, pues que destaca el hecho de que una fuerza resultante actuando sobre un objeto le provoca una aceleración. Esa fuerza resultante es una fuerza externa, es requisito que sea una fuerza externa, la que actúa ahí, ¿verdad?, para relacionarla con la aceleración. ¿Bien? La dinámica entonces se fundamenta en 3 leyes. Muchas veces la que más ocupamos así en los problemas, por la cual, digamos, vamos a analizar objetos en movimiento, que tienen una aceleración, o que se muevan con velocidad constante, se puede ocupar la segunda ley, ¿no? Ya vamos a ver qué es lo que se hace. O puede ser que estén en reposo o se muevan con velocidad constante, o ocupo la primera ley. La que muchas veces no visualizamos su ocupación es la tercera, pero siempre está presente en los análisis. La tercera ley de Newton es la que a veces nos resuelve plantear correctamente un problema, es decir, es la llave muchas veces para resolver el problema. Bien.
Bien. Vamos a comentar primero, ¿verdad? Sí, lo que sería la primera ley de Newton. Dice el enunciado, ¿verdad? En ausencia de fuerzas externas, ¿qué quiere decir eso? En ausencia de fuerzas externas, lo que quiere decir es que la suma de fuerzas vale cero. ¿Eh? En ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento rectilíneo con velocidad constante. Ese es el enunciado. Es decir, la característica principal es que la suma de fuerzas, es decir, la fuerza resultante, es exactamente igual a cero. Dice, en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento rectilíneo con velocidad constante. Con velocidad constante. Vamos a copiarlo ahí para que les quede la referencia, ¿verdad? Bien. Dice, en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento rectilíneo con velocidad constante. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿y cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona con la inercia? Entonces, ¿qué es inercia? Inercia es la resistencia que presenta un objeto a cambiar su velocidad. Si está con velocidad igual a cero, es decir, está en reposo y no actúa fuerza externa resultante alguna, va a seguir en reposo. Si se mueve en línea recta con velocidad constante, es decir, en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Y la fuerza externa resultante es igual a cero, entonces va a continuar en dicho movimiento. El enunciado de la primera ley involucra esa propiedad que se llama inercia. Inercia, por eso se llama ley de inercia. La primera ley define un conjunto de marcos de referencia inercial, porque involucra el concepto de inercia, es decir, marcos de referencia que están en reposo o que se mueven con velocidad constante. Es decir, no solo plantea
esa igualdad que tiene que ver con un estado de equilibrio. Esto representa fuerza en equilibrio. Bueno, ¿quién de ustedes no conoce la expresión de la segunda ley de Newton? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Verdad? Si esa suma de fuerzas igual a masa por aceleración, la suma de fuerzas es igual a cero, que es este caso, entonces me da que cero es igual al producto de la masa por la aceleración. La masa no puede ser cero. La aceleración sí puede ser cero, cuando la velocidad es constante. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué entonces no solo existe la segunda y la tercera ley? ¿Por qué la primera? Ah, bueno, es que la primera, sí, es cierto, se puede plantear que es un caso de la segunda, pero no solo es eso, sino que define los marcos de referencia inerciales en donde se aplican las leyes de Newton y su análisis es el correcto, son válidas. Entonces, o sea que además de plantearnos el estado de equilibrio, ¿verdad? Nosotros, a partir de la primera ley, podemos definir un sistema o un conjunto de marcos de referencia inerciales para aplicar las leyes de Newton de forma adecuada. En los marcos de referencia inerciales se cumplen las leyes de Newton. Hay otros marcos de referencia que se llaman no inerciales o acelerados. Ahí, para explicar un fenómeno se recurre a lo que se llaman pseudofuerzas o fuerzas inventadas para justificar el estado de movimiento de un objeto. No, en el análisis de marcos de referencia inerciales, ahí no andamos inventando fuerzas. Colocamos las fuerzas reales que actúan en un objeto. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Si esa suma de fuerzas es igual a cero, yo puedo plantear suma de fuerzas en X igual a cero, suma de fuerzas en Y igual a cero, y suma de fuerzas en Z igual a cero. Eso es inherente, digamos, al carácter vectorial de la fuerza, ya sea en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Con buena aproximación y tomando algunas idealizaciones ahí, un marco de referencia inercial usamos en la Tierra. La Tierra es un marco de referencia inercial que normalmente usamos porque tiene características que en un momento dado son aproximadas, ¿verdad? Y cumplen con el hecho de que es no acelerado, ¿verdad? El no acelerado. Bien. Está la segunda ley de Newton, ¿verdad? Está la segunda ley de Newton que vamos a plantearnos, ¿verdad?
Bien. La segunda ley de Newton, digamos, requiere que hablemos después de su enunciado, de algunos conceptos como masa gravitacional, masa inercial. Este es el término de la inercia, ¿verdad?, en esa masa. Y la relación entre lo que es la masa y el peso, ¿verdad? Quiero decirles que ese término masa gravitacional obedece a un método estático, es decir, el reposo, que se ocupa para medir la masa. Por ejemplo, a través de una balanza granataria yo puedo determinar la masa de un bloque metálico. Ese es, digamos, el objeto que yo le voy a determinar esa propiedad que se llama masa en un método estático, está en reposo sobre el plato de la balanza y determino cuántos gramos tiene. Esa es la masa gravitacional. Pero también yo puedo determinar la masa aplicando esa segunda ley de Newton, es decir, aplicar una fuerza resultante al bloque cilíndrico en una superficie que, por ejemplo, no tenga fricción, ¿verdad? Y esa fuerza resultante externa va a provocar en el cilindro una aceleración. Lo único que tengo que hacer es medir la fuerza externa que le estoy aplicando y medir la aceleración. Cuando yo divido la magnitud de esa fuerza entre la magnitud de la aceleración, obtengo la masa que se llama masa inercial. O sea que la masa inercial requiere de que el objeto esté en movimiento, es un método dinámico, le llaman, ¿verdad? Y el otro es un método estático porque está en reposo. Si yo medí la masa gravitacional del bloque cilíndrico y mido la masa inercial del bloque cilíndrico metálico, esa masa tiene el mismo valor, ¿verdad? Esa masa tiene el mismo valor. Solo lo que ha cambiado es el método, la forma de medirlo experimentalmente. Por eso es que al final, en la segunda ley de Newton, solo se habla de masa. No se distingue si es gravitacional o es inercial, solo de masa, ¿verdad? Y luego, su relación con el peso. La masa de un objeto tiene el mismo valor en cualquier parte del universo. No depende del tiempo en que se mide, ni de coordenadas espacio en que se miden, ¿verdad? Entonces, la masa es una propiedad inherente de la materia que tiene el mismo valor aquí en la Tierra, en la Luna, en Marte, donde queramos medirla. Media vez no haya una transformación de ella, ¿verdad? La masa va a tener el mismo valor. En cambio, el peso depende del lugar donde yo lo mida. Es decir, depende del valor de la aceleración de la gravedad, porque el peso es m por g. Entonces, la gravedad cambia con la latitud y con la altitud. Dependiendo de eso, nosotros vamos a tener diferentes valores. En el peso, no así en la masa. Para la misma masa puedo tener diferentes pesos. Por eso es que comercialmente no se compra por peso, sino que se compra por masa. Porque la masa es la misma medida allá en Frankfurt, Alemania, que en Acajutla. Bien, vamos a copiar ahí el enunciado, porque es importante saber enunciar las leyes. Por eso hay que tomar nota ahí para explicar los términos y todo eso.
Bien. Dice, si una fuerza externa neta, fíjense que ese término, fuerza externa neta, por resultante actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza resultante. Entonces, correctamente se escribe la segunda ley en esos términos que he planteado. A igual a la fuerza externa resultante entre la masa. Porque la dirección de la aceleración depende de la fuerza aplicada. No es al revés. No es que la dirección de la fuerza depende de la aceleración, no. Lo correcto es que la fuerza establece la dirección de la aceleración. Lo dice ahí la segunda ley. Dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de fuerza aplicada. Vale la pena mencionar que si yo quiero despejar la masa ahí, no puedo escribir suma de fuerzas igual entre aceleración, los dos vectores. La división entre vectores no está definida, decíamos, ¿verdad? Entonces, la masa será la magnitud de la fuerza entre la magnitud de la aceleración. Ahora, ¿usamos la segunda ley de esa manera? No. La usamos tradicionalmente de esta manera. Esa es la forma usual de expresar la segunda ley, ¿verdad? La fuerza externa resultante es igual al producto de la masa por la aceleración, como consecuencia de la primera expresión. Ahí la despejo. Y yo puedo perfectamente decir, bueno, si tengo esto, entonces puedo poner esto, ¿verdad? Suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, estoy a lo largo del eje X. Suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Y suma de fuerzas en Z igual a masa por aceleración en Z. Bien, ahí habría que mencionar de esta expresión que la forma escalar es importante establecer una relación entre las cantidades que expresa la segunda ley. La fuerza externa resultante, la masa y la aceleración, ¿cómo se relacionan? Entonces, si ponemos en forma escalar que la aceleración es la fuerza resultante externa entre la masa, si yo mantengo constante la masa, se establece una relación directa entre la aceleración y la fuerza neta resultante, ¿verdad? Dependiendo del valor de la fuerza neta resultante, así va a ser la aceleración. Por eso ponemos A proporcional a fuerza resultante neta. Y también podemos nosotros mantener la fuerza externa resultante constante y observar que la aceleración y la masa tienen una relación de tipo inverso. Es decir, cuando la masa es grande, la aceleración es pequeña. Y cuando la masa es pequeña, la aceleración será grande, ¿eh? Si la fuerza es constante. Es decir, un bus tiene un motor que es el que produce genera, digamos, aquí, de la fuerza, ¿verdad?
así general. Y entonces, ese bus tiene una aceleración. Pero, si yo quito ese motor, ¿verdad? Y se lo pongo a un carrito sedán pequeñito, ¿verdad? Esa misma fuerza va a provocar una aceleración mayor porque la masa es menor. Estoy comparando el bus con un vehículo sedán, en donde las masas son, obviamente, el bus tiene una mayor masa que el vehículo sedán, así para, como idea, ¿no? Bien. Prácticamente, digamos, el tiempo se nos ha agotado, ¿verdad? Y la próxima clase, que es el miércoles, nosotros vamos a plantearnos la otra ley que se llama tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, ¿verdad? Que es una ley bien sencilla, pero que muchas veces da dificultad a aplicarla. Vamos a tratar de que quede lo más claro posible. Y luego vamos a hablar de las aplicaciones, cómo yo aplico las leyes de Newton. En todo este tema de la